Muy buenas tardes. Ahora sí vamos a iniciar la sesión del día de hoy relacionado al análisis estructurado, una segunda parte. Habíamos hablado del modelo principal del análisis estructurado, que es el modelo esencial, y vamos a abordar a detalle ya algunas cuestiones relacionadas a ello. El modelo esencial es un modelo de lo que el sistema debe hacer para satisfacer los requerimientos del usuario, diciendo lo mínimo posible sobre cómo se implantará. Es algo que nosotros ya habíamos comentado en la anterior sesión. El modelo esencial, lo que primero resuelve o lo primero que ve es la perspectiva del usuario, por eso satisface sus requerimientos. Lo segundo tiene que ver con que asume que tenemos capacidad de procesamiento eh, muy rápido, una capacidad de almacenamiento ilimitado y que todo eso es a un costo cero. Por eso dice, no nos interesa mucho cómo se va a implementar. Este modelo esencial se divide en dos modelos. El modelo ambiental, que define la frontera entre el sistema y la realidad que los rodea, es decir, el ambiente en el que existe, y consiste de una declaración de propósitos, un diagrama de contexto y una lista de acontecimientos. Y el segundo modelo es el modelo del comportamiento, describe el comportamiento que del sistema se requiere para que interactúe de manera exitosa con el ambiente. Consiste en un diagrama general del sistema, los niveles de DFDs, una especificación de procesos, un diagrama entidad-relación, diagramas de transición de estados y los diccionarios de datos. El modelo ambiental, básicamente, ¿qué hace? Nos muestra la relación del sistema, no sabemos qué hay dentro del sistema, sino el sistema como una caja negra, y su entorno nos muestra esa relación. En cambio, el modelo del comportamiento nos muestra lo que está dentro del sistema, cómo está funcionando dentro del sistema algunas cosas, algunos procesos para interactuar con su entorno. Es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy y a lo largo de las siguientes dos clases. Entonces, ahondemos un poquito más a hablar del modelo ambiental. Este modelo, este modela el exterior del sistema, lo que les mencionaba, cómo este sistema interactúa con el exterior. Define las interfaces entre el sistema y el ambiente, es decir, las entradas y salidas. Recordemos que el sistema, si se ve como un sistema de procesamiento de datos al estilo de INF111, tiene entradas que vienen del ambiente y tiene salidas que van hacia el ambiente. Entonces es más o menos cómo vamos a trabajar. Y como ustedes ven, hay una zona gris que es negociable entre el sistema y el ambiente, el entorno. Les pongo un ejemplo. Tenemos un sistema de cuentas por cobrar, que es el sistema que nosotros queremos modelar. Y la zona gris es un sistema de facturación, un control de inventario, que son parte de un sistema más grande con el que tiene que interactuar el sistema de cuentas por cobrar y que luego seguramente los resultados los enviará hacia el ambiente. Por ejemplo, a los proveedores o a nuestros clientes a los que nosotros tenemos que cobrarles. Pero bien, como les decía, el modelo ambiental modela la relación del sistema con su entorno. Básicamente es eso. Es la declaración de propósitos. Vamos a decir, ya decíamos, el modelo ambiental tiene tres herramientas. Estamos hablando de la declaración de propósitos, la lista de acontecimientos, el diagrama de contexto y la lista de acontecimientos. Entonces, ¿qué es la declaración de propósitos? Es una descripción textual, breve y concisa del propósito del sistema. Es el objetivo de más alto nivel que indica cómo y dónde. Al ser un objetivo, este es un verbo en infinitivo. Entonces, nosotros tenemos que empezar a decir, la idea de la declaración de propósitos es determinar el propósito del sistema.
así como también el objetivo de más alto nivel. ¿Qué quiere decir el de más alto nivel? Aquel que nosotros vamos a, la alta gerencia va a requerir. Y como es un objetivo, siempre debe empezar con un verbo en infinitivo. Y para nosotros, este propósito, este objetivo de alto nivel, casi siempre va a ser desarrollar. Entonces, vamos a suponer un ejemplo. Lo van a contratar para desarrollar un sistema que controle los inventarios de la empresa Manacos. Entonces, ¿qué vamos a suponer? Vamos a suponer lo siguiente. Am, tenemos una vez por semana, nos llegan nuestros productos, que son básicamente zapatos. Nos llegan zapatos de diferentes marcas, de diferentes colores, de diferentes tamaños, eh, y quien se encarga de registrar ese ingreso es el almacenero. Entonces, el almacenero va a registrar el ingreso. Este ingreso tiene que ver con varias cosas que vienen en las cajas que descargamos cada vez por semana. ¿Qué viene en una caja de zapatos? Viene una marca, viene un modelo, viene un color, viene una talla, una cantidad y viene un precio unitario. Estamos diciendo que esa es la descripción de los productos, los zapatos que van a ingresar al almacén. ¿De acuerdo? Entonces son los que ingresan a nuestro almacén y que van a ver que tienen que estar en diferentes eh, lugares, que se tiene que acomodar de acuerdo a alguna descripción. Aquí están acomodados de acuerdo a la descripción, ya sea por marca, por modelo, como esté organizado el almacén. La salida, la salida tiene que ver con la venta de algún producto, de la venta de algún zapato. ¿Eso dónde ocurre? Ocurre cuando el vendedor realiza una venta. Este vendedor va a realizar una venta y esas ventas van a ocurrir cuando nosotros queramos registrar la salida de alguno de nuestros zapatos. Ahora, cada cierto tiempo, también nosotros nos tenemos que dar cuenta, el almacenero se va a hacer una pregunta. Cada cierto tiempo va a decir, ¿cuánto es el stock de cada producto, de cada zapato que yo tengo almacenado? Y esa pregunta puede ser diaria, saber el stock diario, saber el stock semanal, saber el stock mensual, ¿no? Usualmente eso es lo que el almacenero hace. Además de ingresar al almacén, se pregunta, ¿y cuántos pares de zapatos tenemos de alguna marca determinada, de un color y de un tamaño? Porque se supone que él luego tiene que hacer algún pedido si es que eh, estuviera por agotarse las existencias, el stock en el almacén. Y el vendedor va a registrar las salidas que pueden pasar cada minuto, cada hora o cada día, porque recuerden que al final él va a hacer una descripción de las cosas que sale por día, eh, o por hora o por minuto. Entonces, esas son las cosas que pasan. Entonces, es más o menos la idea de cómo funciona los inventarios en esta empresa. Cada semana nos traen los zapatos, el almacenero los registra y van saliendo de uno o de más. ¿Y quién registra esas salidas? Es el vendedor. El almacenero cada cierto tiempo también se pregunta cuál es el stock de un determinado zapato. Eso puede ser diario, semanal, mensual, como se quiera. Muy bien. Ahora,
¿Cuál va a ser entonces nuestra declaración de propósitos? Hemos dicho que es un objetivo y que empieza en un verbo en infinitivo. Un verbo en infinitivo termina en er, ar, ir. Entonces, estamos diciendo que esto va a ser desarrollar. Si estamos hablando de desarrollar, estamos hablando que este es un verbo en infinitivo. Además, también habíamos dicho que la declaración de propósitos para nosotros casi siempre va a ser el verbo desarrollar. Entonces, por eso estamos incluyendo desarrollar. ¿Qué vamos a desarrollar? Recordemos, y ustedes recuerdan muy bien porque lo han debido ver en ingeniería de software, el software como tal no se construye, el software no se construye, el software se desarrolla. Por eso decimos, como nosotros lo que hacemos es software, sistemas de software, estamos hablando de desarrollar. ¿Qué vamos a hacer? Desarrollar un sistema de control de inventarios. Vamos a controlar los inventarios. Y luego a continuación, tenemos que saber, como también lo hemos dicho aquí, tiene que indicarse, tenemos que nosotros indicar qué, cómo y dónde. Entonces, ¿qué? ¿Qué vamos a desarrollar? Un sistema de control de inventarios. ¿Cómo? Este sistema de control de inventarios nos va a permitir registrar el ingreso, la salida y además, ¿qué nos va a permitir calcular? El stock de los productos. Eso es lo que nos pide, ¿no? Sí, eso es lo que hemos dicho. El almacenero va a registrar el ingreso. El vendedor va a registrar la salida y cada cierto tiempo el almacenero para hacer una nueva solicitud de productos necesita saber cuál es el stock de estos productos. ¿Dónde? Para la empresa Mana, ¿no? Entonces, esta es la forma en que se realiza la declaración de propósitos, que empieza en un verbo en infinitivo, desarrollar para nosotros porque es un sistema de software. Y luego vamos diciendo qué, cómo y dónde. ¿Qué vamos a desarrollar? Un sistema de control de inventarios. ¿Cómo va a funcionar este sistema de control de inventarios? Vas a registrar, que permita registrar el ingreso, salida y calcular el stock de los productos. ¿Dónde? Para la empresa Manacos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Alex, pregunta. Daniel, Kenzie, ¿están vivos? Sí, licenciado, pero no tengo ninguna duda. Muy bien. Kenzie, Ninguna duda. ok. José Manuel, Está todo claro. ok. Ya. Entonces, con esto ya hemos declarado los propósitos que tenemos. A continuación, a partir de esta declaración de propósitos, nosotros vamos a realizar lo que se llama un diagrama de contexto, que es un DFD, un diagrama de flujo de datos. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué es un diagrama de flujo de datos. Vamos a decir que es una herramienta gráfica. Ya habíamos hablado que el análisis estructurado nos permite construir modelos, vamos a hacer modelos. Por esto es una herramienta gráfica que nos va a permitir hacer los modelos, que permite visualizar un sistema como una red interconectada de los tres elementos fundamentales que vamos a ver a lo largo del curso. Procesos, almacenamientos y terminadores. Los terminadores se conocen también como entidades. Entonces, esta herramienta gráfica, ¿qué nos va a permitir visualizar? Procesos, almacenamientos y terminadores, que también se llaman eh, entidades. A continuación, vamos a describir cada una de ellas. ¿Qué es un proceso? ¿Cómo se representa? Un proceso se representa como una circunferencia o un óvalo. ¿Qué es un proceso? No es nada más que una función. ¿Qué hace esta función? Va a transformar entradas en salidas. Esta función es como una caja negra. Le vamos a dar ciertas entradas y vamos a obtener ciertas salidas. Y describe qué hace de la forma verbo
objeto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a etiquetar este proceso con un verbo. Todos los procesos que nosotros vayamos a ver como parte de un DFD se etiquetan como un verbo. Luego viene un terminador. El terminador, habíamos dicho, también se conoce como entidad externa. Esta entidad externa, ¿qué puede ser? Un usuario u otro sistema. Entonces, recordemos que nuestro sistema se va a relacionar con otro usuario o también se puede relacionar con otro sistema. Por eso dices una entidad externa con las que el sistema se comunica. Este terminador se etiqueta con un nombre general. Por ejemplo, contador, almacenero, vendedor, supervisor, de manera general. O sistemas, sistema de control de ventas, sistema de control de compras, de esa manera. Luego viene el tercer elemento, el almacén. ¿Qué es el almacén? Simplemente es el almacenamiento del paquete de datos. Nosotros lo que vamos a almacenar son datos. El almacén es un almacenamiento de datos. Este almacenamiento puede ser un almacenamiento tanto lógico como físico. ¿Qué quiere decir lógico? Una base de datos en un gestor de base de datos relacional, que es lo que están viendo en 161, que se almacena en un ordenador. O puede ser también un almacenamiento físico. Un almacenamiento físico como sus files que se guardan en Cardex, que están almacenados en unos estantes, en una especie de estantes, de libreros, donde sacan y tienen cada uno de sus files organizados físicamente, donde está su foto pegada, donde han incluido fotocopia de carnet de identidad o carnet de identidad legalizado, su certificado de nacimientos, su certificado de notas del preuniversitario y su primera matrícula y se va ahí almacenando. Eso es un almacén de tipo físico. Entonces, este almacén que como ven se representa con estamos hablando de un cilindro, debe etiquetarse con un nombre que sea descriptivo, que describa qué está almacenando. Por ejemplo, zapatos, ¿no? Y ahí uno se da cuenta que lo que se está almacenando ahí son zapatos. Luego, ¿cómo se conectan esta circunferencia u óvalo que son nuestros procesos, estos rectángulos que son nuestras entidades externas y estos cilindros que son nuestros almacenes? ¿Cómo se conectan? Se conectan a través de estas flechas de un solo sentido. Algunos libros de análisis estructurado les permite utilizar flechas de doble sentido. Como yo les voy a explicar más adelante, no es muy conveniente porque se pierde la idea de hacia dónde va el paquete de datos. Lo recomendable es usar este tipo de flechas con un solo sentido, que es el flujo. ¿Qué es el flujo? Va a describir el movimiento del paquete de datos. Lo que nosotros hacemos es describir hacia dónde va el paquete de datos. Va a entrar a un proceso, va a salir de un proceso, va a entrar a una entidad externa, va a salir de una entidad externa, va a entrar a un almacén, va a salir de un almacén. Describe este flujo del movimiento de datos. Se llama un flujo de datos por eso. Se etiqueta solamente vamos a etiquetar ese flujo si se va a almacenar parte o todo el paquete de datos que se envía. Porque a veces el flujo de información puede ser simplemente alguna señal como sí, no, o alguna otra cosa que no se está almacenando. En cambio, por ejemplo, los datos de la compra del usuario, eso sí se tienen que almacenar, entonces se tiene que etiquetar el flujo, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya que hemos visto lo que es un diagrama de flujo de datos y hemos podido observar sus cuatro elementos fundamentales, que son el proceso, el terminador o entidad externa, el almacén de datos y el flujo de datos, apliquémoslo en el mismo ejemplo que hemos estado viendo. Vamos a ver qué es un diagrama de contexto. Entonces, ¿qué es un diagrama de contexto?
El diagrama de contexto nos dice es un caso especial de un DFD. Sí, es un caso especial de un DFD, en donde una sola burbuja, un solo proceso, representa todo el sistema. Entonces, en este caso, el diagrama de contexto, ¿qué va a tener? Una sola burbuja, un solo proceso que va a representar a todo el sistema. Este diagrama también se llama diagrama de nivel cero. Se etiqueta normalmente el único proceso, este único proceso que les decía, con el nombre del sistema. A continuación vamos a identificar las entidades externas, los terminadores. Estos terminadores son con los que se va a comunicar nuestro sistema. Se va a comunicar con un terminador, con otro, con otro. El tercer paso, se identifican los almacenes de datos que comparte con los terminadores, aquellos que se crean fuera del sistema. Aquí quiero ser muy, muy claro en decir, los almacenamientos que estamos pidiendo identificar acá, no los controlamos nosotros. Son externos de otro sistema, de otro proveedor, y que probablemente nosotros tenemos que hacer un web service para que puedan conectarse, pero no son nuestros, ¿de acuerdo? Por eso son almacenes externos, son aquellos que se crean fuera del sistema. No siempre existen, porque no siempre nos van a permitir comunicarnos con un almacenamiento externo. Cuarto, se identifican los flujos de datos que el sistema recibe del exterior, los que van hacia el proceso, para procesarlos, y los datos que el sistema produce y que se envían al exterior, los que salen del sistema, ¿no? Y se van a enviar a una entidad externa o algún almacenamiento. Por último, se identifica la frontera entre el sistema y el ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede existir un proceso que solo tenga entradas o que solo tenga salidas. No tiene mucho sentido si solamente tiene entradas, porque solamente estaríamos almacenando datos. Los sistemas no se hacen para almacenar solamente datos. Y pueden existir procesos, sistemas que tengan solo salidas, pero son casos particulares y usualmente se utilizan, por ejemplo, en sistemas en tiempo real, cuando se ejecuta producto de alguna condición o en algún momento particular. En alguna condición, por ejemplo, un virus, si el usuario presiona control al suprimir, lo que hace es ejecutarse el virus, ¿no? Una condición. O en algún momento en particular, como por ejemplo estamos hablando de un virus de día cero o del 2K. ¿Qué quería decir? El 1 del 1 del 00, el 1 de enero del 2000, ¡tum!, se va a activar a las 0 horas, 001 segundo, se activaba ese virus, ¿no? Pero son sistemas en tiempo real, que no son parte de lo que vamos a ver en esta materia. Entonces, para nosotros, todos los procesos que nosotros vamos a identificar necesitan entradas y necesitan salidas. Ese es el quinto paso. Entonces, veamos un ejemplo. Vamos a hallar el diagrama de contexto del ejemplo anterior. El ejemplo anterior, ¿qué era? Desarrollar un sistema de control de inventarios que permita registrar el ingreso, salida y calcular el stock de los productos para la empresa Manacos. ¿Cómo funcionaba? Habíamos dicho que una vez por semana venía un camión y nos dejaba todos los zapatos, nuestros productos. El almacenero, ¿qué hacía? Registraba el ingreso. ¿Qué registraba? La descripción del zapato, que era marca, modelo, color, talla, cantidad, precio. Y las salidas las registraba un vendedor, las salidas del almacén, los pares que se vendían. Y cada cierto tiempo el almacenero se hacía una pregunta, ¿cuál es el stock que tengo? Entonces el stock estaba en función de cuánto tengo de un determinado producto en almacén. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Ahora, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Primero, hemos dicho, este es un caso particular. Como es un caso particular, vamos a empezar siempre identificando en primer lugar el proceso. Esto es lo primero que hacemos, el proceso. Una circunferencia.
Es un caso particular de un DFD. Hemos dicho los procesos en un DFD se etiquetan con un verbo. El diagrama de contexto, diagrama de nivel 0, dice, es un caso particular. Solo utiliza un proceso y este se etiqueta con el nombre del sistema. Sistema de control de inventarios. Y le damos un nombre. Sistema de control de inventarios, Mercurio. Primer paso. Eso es lo que nos decía. Se etiqueta normalmente el único proceso con el nombre del sistema. 2. Se identifican las entidades externas. ¿Cuántas entidades externas tenemos? 2. El almacenero, que va a registrar y cada cierto tiempo va a decir cuánto hay de zapatos. Y el vendedor, que va a registrar también, pero la salida. El almacenero registraba el ingreso, el vendedor registra la salida. Tercero, se identifican almacenes de datos. En este caso no tenemos almacenes de datos porque no estamos compartiendo datos con otro sistema. Entonces, como les decía, no siempre existen almacenes externos. Recuerden, vuelvo a repetir, estos almacenes externos, ¿qué son? Estos almacenes externos son almacenamientos que nosotros no creamos, que no tenemos el control, que pertenecen a alguien más. Decimos que no hay. Cuarto paso, vamos a identificar los flujos de datos. Entonces decimos, hay un flujo de almacenero al sistema. Hay un flujo de almacenero al sistema. ¿Qué hace? Decimos, es en el momento en que vas a registrar el ingreso de los zapatos. Entonces, ¿qué registra? Hemos dicho la descripción. Vean que estoy etiquetando este flujo. ¿Por qué lo estoy etiquetando? Porque se debe almacenar la descripción del zapato. ¿Cuál era la descripción? Si ustedes recuerdan, la descripción era la marca, el modelo, el color, la talla, la cantidad, el precio unitario. Eso es lo que yo estoy registrando, ¿no? Entonces, por eso, como eso se tiene que almacenar, yo estoy diciendo descripción zapato. Ahora, ¿qué otra cosa entra? Entra también al sistema, entra lo que registramos, las ventas de zapatos. Ahora, para una venta, también nosotros nos podemos pensar que pueden ocurrir dos cosas. El vendedor, para vender, puede realizar una búsqueda, entonces va a introducir un valor. No se almacena ese valor. Entonces no se etiqueta. Pero la venta, estamos comprando un zapato de un determinado color, tamaño, esa sí se registra. ¿Por qué? Porque tiene que disminuir el stock que nosotros tenemos en producto. Recuerden que cuando nosotros registramos el ingreso, el almacenero registra el ingreso, ¿qué pasa con el stock? Aumenta. En cambio, cuando ocurre la venta de zapatos, ¿qué pasa con el stock? Disminuye, ¿no? Eso es una. La otra, ¿cuál era? Decíamos, el vendedor puede realizar una búsqueda. El vendedor puede realizar una búsqueda. Pero cuando ponen en el sistema que era un zapato de este tamaño, de este color, para ver si existe, ese dato que está buscando no se almacena. Por lo tanto, no se etiqueta eso. Ahora, ¿qué hay de salidas? Cuando el almacenero busca o si el stock de un determinado producto o hace una consulta para saber un determinado producto, es el zapato, color, tamaño que está introduciendo, no se etiqueta. Pero, ¿qué le devuelve el sistema? El sistema le devuelve un listado con el stock de todos los productos o un listado con el stock de un producto determinado. Lo mismo, el vendedor busca un zapato. ¿Qué le devuelve el sistema? Si ese zapato existe o no. Ya está. Hemos identificado los flujos de datos que entran al sistema, como ustedes ven, los que entran, descripción zapato, venta zapato, los que entran, y los que salen, almacenero stock y el otro una señal de sí o no. Por último, el paso 5, ¿qué dice? Hay que ver que tenga entradas y salidas. Vemos, este es mi proceso, este es mi proceso. ¿Tiene entradas? Sí, descripción zapato, venta.
¿Tiene salidas? Sí. Uno que es stock y otro que va hacia vendedor. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Natalia, ¿alguna pregunta? ¿Está viva Natalia? Pablo Villegas, ¿alguna pregunta? Ninguna, licenciado. Muy bien, Pablo, está vivo. Rosy, Yaciel, ¿alguna pregunta? No, licenciado, todo está claro. Muy bien, está vivo. Víctor, Ticonas, ¿alguna pregunta? No, Lick, todo claro. Muy bien, muy bien. Entonces, hemos dicho que vamos a ver el modelo ambiental, tres herramientas. Declaración de propósitos, el objetivo. Diagrama de contexto, un DFD con un solo proceso, llamado también diagrama de nivel cero. A continuación, ¿qué vamos a ver? La lista de acontecimientos. ¿Qué será la lista de acontecimientos? La lista de acontecimientos es una lista narrativa. Entonces, nosotros estamos diciendo que vamos a hacer una lista narrativa de estímulos que ocurren en el exterior, a los cuales el sistema debe responder. Entonces, ¿qué vamos a ver? Todas las cosas que ocurren de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Por eso dice, esta lista de eventos, entonces son unos eventos que ocurren de afuera hacia adentro. Pueden ser de flujo de información, temporal o de control. Son lo que nos interesa es todos los eventos que van de una entidad externa o de un almacenamiento externo, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, el sistema, a partir de cada flujo de entrada, reconoce que ha ocurrido un acontecimiento. Estamos hablando de que ese es un acontecimiento. Algo que ocurre de afuera hacia adentro es un acontecimiento. Cada flujo de salida debe ser respuesta a un acontecimiento. Cada uno de los flujos de salida es respuesta a algo que ha entrado, a un flujo de entrada. Es la respuesta a un acontecimiento. Ahora, hay diferentes libros que hablan sobre el número de elementos que debe tener la lista. Algunos dicen 5, algunos dicen 8. Podríamos revisar lo que dice Kendall, lo que dice algún otro autor. En general, lo que nosotros vamos a utilizar es que nuestra lista no debe exceder de 7 elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que la lista de acontecimientos que nosotros vamos a proponer no debe exceder de 7. Ya luego vamos a explicar por qué, un poco más a detalle. Entonces, recuerden, lista de acontecimientos que son eventos que ocurren de afuera hacia adentro, que pueden empezar de una entidad externa hacia el sistema, de un almacenamiento al sistema, de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. Ejemplo, hallar la lista de acontecimientos del ejemplo anterior. Entonces, vamos a repasar. ¿Qué decíamos? El almacenero va a registrar cuando ingresa, ¿no? La descripción de cada zapato que esté ingresando al sistema. Entonces, veamos, el almacenero registra la descripción de los zapatos que ingresan al almacén. ¿De acuerdo? Ahora, eso es uno, habíamos dicho. Eso es uno. Lo segundo, recuerden también que lo había mencionado. Eso es uno. Lo segundo, el almacenero desea saber el stock de un determinado zapato o de todos. ¿Qué hace? Solamente va a aparecer una ventana y va a buscar un determinado zapato, un modelo, pa. Va a buscar una talla, pa, un color, pa, y va a decir calcular esto. Estos datos no se almacenan porque es una consulta, ¿ve? Esa es la segunda acontecimiento que ocurre de afuera hacia adentro. Entonces, vean, estamos diciendo, el almacenero pide
el almacenero pide el stock de un zapato, de acuerdo a su descripción. ¿Eso qué quiere decir? Que puede pedir de acuerdo al color, al tamaño, al modelo, al precio unitario, por donde quiera, ¿no? El almacenero va a pedir un stock. Listo. Segundo, ¿qué más hemos dicho? El vendedor, en primer lugar, ¿qué hace? Puede buscar un zapato. Entonces pone, quiero de este modelo, de este color, de este tamaño. ¡Ay! Igual está haciendo una búsqueda, ¿no ven? Para saber si hay en stock. O va a agarrar y va a registrar la venta. Si registra la venta, se tiene que almacenar porque disminuye el stock de zapatos. Hay dos cosas que hace, eso también lo hemos mencionado. Entonces, el primero que hace, el vendedor va a busca un zapato. De acuerdo a su descripción, lo busca por color, por tamaño, por talla, por diferentes criterios. Y finalmente, ¿qué hace? El vendedor registra la venta de un zapato, de acuerdo a su descripción. Está registrando la salida. Entonces, ¿qué hemos considerado? Hemos considerado todos los elementos que ocurren de afuera hacia adentro. Vean, de afuera, de vendedor, todo lo que ocurre de este vendedor, de afuera hacia adentro, a nuestro sistema. Todo lo que ocurre de afuera, almacenero, hacia adentro, hacia nuestro sistema. Eso es, así sencillo, es la lista de acontecimientos. Y no son 7, apenas son 4, entonces cumple lo que hemos dicho. ¿Alguna pregunta? Naira. ¿Está viva Naira? No le dicen, todo claro, muy bien. ¿Alguna pregunta, Luis Gustavo? ¿Está vivo Luis Gustavo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? Marisol. Ninguna pregunta, licenciado. Marisol, Lucy. ¿Alguien? Licen, buenas tardes, le habla Marisol. Tengo una consulta Dime, sobre un Marisol. sistema integrado. La lista de acontecimientos tampoco puede pasar de 7. Sí, no puede pasar de 7. Y si Ahí, es un sistema integrado, igual, digamos, contabilidad, planilla de sueldo. igual, porque lo Ya. que tendríamos que hacer, por ejemplo, es registrar ventas. Uno, que se va a componer de varias cosas. Registrar compras. Otro. Dos, calcular inventario. Tres, digamos, llevar contabilidad. Cuatro. Y cada uno de ellos, como vamos a ver más adelante, se subdivide en subprocesos, cositas más pequeñitas que están adentro. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Ya, Lida. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Camille Christopher, ¿está vivo? ¿Alguna pregunta? No, Lick, todo claro. Muy bien, entonces tenemos la primera tarea, que está, esto ya publicado en el blog, es ¿qué hay que hacer? Hay que hallar la declaración de propósitos, el diagrama de contexto y la lista de acontecimientos para los siguientes problemas. 1. El control de ventas de una librería. 2. El control de citas de un consultorio dental. 3. El control de laboratorios de un laboratorio clínico. Ahora, cuando me refiero a los laboratorios, viene y dicen, quiero que me haga un examen de sangre, de orina, de heces fecales o de cualquier otro tipo de laboratorio que esté solicitando. Y 4, el control de venta de entradas al cine. Pero, ¿cuál es la característica? Que estas ventas tienen que hacerse a través de Internet. Eso es lo que vamos a realizar para la siguiente semana. Ustedes tienen que revisar el blog. En el blog se encuentran las instrucciones. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Voy a detener la grabación.